Bien, ahí estamos volviendo. Voy a mirar algo rápido acá en el PowerPoint. Perfecto. Muy bien. Vamos a compartir entonces la pantalla. Bueno, decíamos entonces, el 30% del Producto Bruto Mundial, que es la suma de todo lo que producimos en realidad cada uno de los países del mundo, los Estados Unidos producen el 30%. Bien. Digo, sin caer en análisis matemático demasiado complejo, se imaginarán que si hay 200 países en el mundo y uno solo produce el 30%, significa que claramente es el país que más produce. Sí, Estela Maris. Sí, eso es lo que a mí me llamó la atención, el cuadro que usted puso con la imagen de Estados Unidos con toda la división de los distintos departamentos y Sí. cómo consumían energía y cómo era comparable con otros países. A Es ver, increíble. para que le Ese digo no, un cuál. poquito más abajo creo que estaba. Ahí Ese. está. Cómo cada país representa el consumo de energía que ellos utilizan para esa producción que tanto tienen de un 30%, y cómo verdaderamente en comparación a los demás países mundiales es terrible. Me sorprendió mucho eso. ¿Vieron? Llegaron todos y todas a ver este mapa, ¿sí? Digo, sobre todo, capaz que está en inglés y no se entendía. Este mapa lo que marca es, para cada uno de los estados, los Estados Unidos, o sea, su nombre es ese, porque justamente es una unión de estados, ¿bien? Que vendría a ser el equivalente, para decirlo rápido y mal y pronto, a las provincias argentinas. Bueno, de hecho, el nombre nuestro, ustedes saben que el nombre de la República Argentina, en la Constitución inclusive está establecido, que los nombres que este país se da pueden ser República Argentina, que es el habitualmente utilizado por todo el mundo, Confederación Argentina, que es una confederación, o Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Estados Unidos México, el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Brasil es República Federativa del Brasil. O sea, son estados que se federan. Bien, Confederación Argentina, un conjunto de provincias que conforman algo superior, que es una federación, bien, que es una unión de provincias, República Argentina. Los Estados Unidos es el mismo proceso similar. Cada uno de los estados de los Estados Unidos, fíjense la energía, o sea, vamos a tomar un ejemplo cercano al nuestro como para tener una comparación. Brasil, que es un país que tiene varios millones más de habitantes que nosotros, industrialmente es un país más poderoso que nosotros. Un único estado de los Estados Unidos, el estado de Texas, que es este estado que ustedes ven acá al sur, limitando con México, consume la misma cantidad de energía que Brasil, un único estado de los Estados Unidos. Y no es el estado más, y no es el estado más poblado, les aseguro. O sea, esto, la mitad de Texas es desierto. ¿Bien? Chile, por ejemplo, ¿sí? Digo, está en un país más pequeño que nosotros, menos población. Este estado, ahora se me está yendo de la cabeza, pero si no me equivoco es Nevada, no, Nevada es esto es Colorado, si no me equivoco. Un estado también que es puro desierto, consume la misma energía que todo Chile. Bueno, California sí, California es un país aparte, por así decirlo. Consume la misma energía que, pero Israel, por ejemplo, que es un país importante en el orden internacional. No es uno puede decir, bueno, Chile, México, Brasil, capaz que son países de América Latina, bueno, pero Israel es un país, digamos, del primer mundo. ¿Cómo? Perdón. Ah, pensé que alguien... Levanten la mano, sí, o digo, intervengan directamente, cortan el micrófono. Fíjense acá Argentina, ¿sí? Este es el estado, si no me equivoco, es Ohio o Illinois, alguno de esos estados. Acá cerca está Chicago. No, Illinois es este de acá. Bueno, ahora no me acuerdo ese estado que es. Pero fíjense Argentina, ¿sí? O digo, otros países también. Holanda, un país... O Pero sea, es que por eso ellos nunca abogan por el tema del calentamiento global, porque saldrían perdiendo. Y porque, claro, como quien dice, son estadounidenses, no son tontos. Sí, exactamente. Exactamente, eso es una de las grandes causas por las cuales los Estados Unidos, habitualmente, en lo que tiene que ver con los controles al consumo de la energía, con los controles a las producciones fabriles contaminantes, siempre los Estados Unidos han tenido una postura ambigua, ¿bien? Y con la administración actual de Donald Trump directamente, creo que, bueno, si uno más o menos Lo que prende pasa es que ellos son políticamente correctos.
constituyen los grandes núcleos que se dan internacionalmente para poder discutir el tema, pero después lo que escribo con la mano lo borro con el codo. Sí, o sea, sí, la respuesta corta es sí. Sí, Es que porque otra cosa no les conviene hacer, porque si no, evidentemente nunca sería la potencia que son. es que Es así. justamente eso, y miren, porque veo por la propia dinámica de clase, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Justamente eso es lo que marca, ay, no se me activó, ahí está. Esto que ustedes están diciendo, justamente es lo que marca, o sea, lo que nos da la pauta para entender por qué los Estados Unidos son una potencia. ¿Se entiende? O sea, esto que ustedes estuvieron recién marcando es lo que atestigua, lo que demuestra, lo que nos permite comprobar por qué los Estados Unidos son potencia. Uno a veces capaz que cree considerar, ¿sí? Y siempre en las clases cuando vamos a este tema, justamente ahí surge como este debate, ¿no? Ah, bueno, no, son potencia porque, y no, porque, no sé, porque tienen una elevada calidad de vida, porque tienen un sistema de salud bueno, porque tienen un sistema educativo que se destaca a nivel mundial, porque tienen excelentes universidades. Dinamarca también, de hecho, si vamos a la calidad de vida, o sea, al bienestar, que tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, elevada calidad de vida, buen nivel de salario respecto al nivel de precios. Los Estados Unidos no son un país tan bueno en ese sentido. No, son mejores Digo, otros. hay otros, no sé, les digo Dinamarca Claro. por decir uno, no sé, les puedo decir Austria por decir otro, ¿bien? O Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿bien? Tiene mejores indicadores en estos aspectos que yo recién les menciono, ¿bien? Ahora, ¿qué tienen los Estados Unidos? La capacidad para destruir el planeta Tierra más de 350 veces por su arsenal atómico. Tienen 14 portaaviones. ¿Bien? Todo destrucción. Entonces, esa capacidad de disuasión les permite transformarse también igual. O sea, no puedo negar que tienen una calidad de servicios públicos, sobre todo si comparamos con lo que es la Argentina o el promedio mundial, obviamente destacada. Tampoco puedo ser tan tonto de decir que no. Pero Sí, profe, puede ser, pero de calidad para algunos, no para todos. Para algún tipo de sociedad que conforma la sociedad que a ellos les conviene. Porque de repente, no por ende, con este tema del COVID, hay una gran cantidad de latinos o de gente de África que son los principales muertos. Entonces, y la educación creo que pasa por ahí también. Entonces, es todo muy relativo, no es tan como que todo brilla, ¿no? Brilla para lo que a ellos les conviene. Para lo demás, olvídate. En lo que hace a los niveles de bienestar de población, que normalmente el bienestar poblacional se mide, por así decirlo, o se considera en base a lo que es el acceso a servicios públicos, seguridad, justicia, vivienda, educación, salud, ¿bien? Y lo que tiene que ver con el nivel salarial en relación al índice de precios de ese país. O sea, lo que gana un empleado normal, le alcanza para vivir y como para, bueno, vacaciones y poder pagar la casita y el autito y vestirse. Esas son las variables que se ponderan al momento de medir, por así decirlo, el bienestar de lo que se llama calidad de vida. ¿Bien? Efectivamente, en ese sentido, los Estados Unidos son un país desigual. Hay grandes zonas de los Estados Unidos, como bien decía Estela Maris, digo, zonas y núcleos poblacionales que no cuentan con esa calidad de vida. No. ¿Bien? Pero, así todo, los Estados Unidos, por su capacidad geopolítica, esto es, militar y también económica, de influencia e injerencia, tienen una posición dominante a nivel mundial. ¿Bien? Por eso, acá hablamos de posición dominante o del concepto de potencia, no estamos hablando del concepto de país desarrollado. ¿Sí? Porque a veces esto se confunde, digo, cuando digo se confunde, digo, es lo normal que se confunda, así que digo, no pasa nada. Pero estos conceptos de país potencia, ¿sí? O potencia mundial, ¿bien? País desarrollado, buena calidad de vida, ¿sí? Como que son conceptos que a veces se toman como simultáneos, como sinónimos, y no necesariamente son sinónimos, ¿bien? Hay países que pueden estar más desarrollados inclusive que los Estados Unidos, pero capaz que no son potencia porque no tienen la intención, o por su territorio, o por distintas circunstancias, no tienen la intención de dominio
no sé, un país como, puede ser cualquier país nórdico, no sé, Finlandia, por ejemplo, o Islandia inclusive. Islandia ni siquiera tiene ejército. Pero les puedo asegurar que en lo que hace a bienestar poblacional se vive mejor en Islandia que en los Estados Unidos. Bien. Pero Islandia no mueve el amperímetro a nivel mundial. O sea, lo que es Islandia, y perdón si hay alguien que nació en Islandia o sus parientes, pero digamos, no cuenta. Bien. Ahora, lo que dice Estados Unidos cuenta. Digamos, nos guste o no nos guste, quiero decir, ¿no? Bien. Vuelvo un poquito para atrás con el PowerPoint. Bueno, algunas cuestiones que recién mencionaba, ¿no? Los crecientes niveles de pobreza digamos, y de desigualdad, o sea, de una repartición del ingreso no tan uniforme como a veces uno considera, como uno a veces cree que se da, bien. Homogeneidad y heterogeneidad étnica, esto que también en el PowerPoint aparecía respecto al gran crisol de razas que suponen los Estados Unidos, producto de, por un lado, y en ese sentido muy parecido a la Argentina, a toda la inmigración europea de últimos 20 años del siglo XIX, o sea, de 1880 a 1920, los Estados Unidos absorbieron mucha población europea de Italia, de España, Francia, Alemania, algunos países inclusive también de Asia, y en los últimos 40 años mucha población del resto de América Latina, ¿bien? Mexicanos, puertorriqueños, bueno, costarricenses también, cubanos, sobre todo Centroamérica, bien Honduras, Guatemala, El Salvador, inclusive para el año, si no me equivoco, para el año 2050, o creo que antes, no sé si antes, la lengua más hablada en los Estados Unidos no va a ser el inglés, va a ser el español. O sea, el idioma que más se hable, que mayor cantidad de gente hable, yo ahora no me acuerdo si era 2050 o me parece que va a ser antes, pero va a ser el español. O sea, en los Estados Unidos no se va a hablar más inglés, por decirlo rápido. ¿Bien? Se ríe Estela Maris, ¿sí? Sí. O sea, el idioma que más uso se le va a dar, hoy por hoy eso ocurre en algunas zonas del sur de los Estados Unidos. Texas, Claro. California, Florida, eso es algo común, normal, no de ahora, de hace ya 20 años. Pero sobre todo en el norte de los Estados Unidos, algunos estados que están ahí más pegados, hay un estado que es el estado de Washington, no tiene nada que ver con la ciudad, ¿bien? Voy a este mapita, ¿sí? Esta zona norte, ¿bien? Sí. Acá están los estados de Dakota del norte y del sur, estado de Washington, Oregon, toda esta zona que es una zona normalmente no, digamos, con poca influencia latina, por así decirlo, ¿bien? Pero son estados en los cuales igualmente de a poco va llegando esa influencia y en donde, digamos, el español o el castellano, como quieran llamarlo, va a ser el idioma más hablado en no mucho tiempo, ¿bien? La fuerte inmigración europea que hemos mencionado, sociedad plenamente urbanizada, ¿qué significa esto? Que el 90% más de la población vive en ciudades. Esto en realidad es una característica también propia de América Latina, ¿sí? Argentina también es un país altamente urbanizado, ¿sí? O sea, el 90 y pico % de la población argentina vive en ciudades. En los Estados Unidos ocurre lo mismo. ¿Qué sucede Profe, Sí. profe, con Sí, respecto a ese tema, no, hay algo que me llamó la atención, en el texto dice, pese a ocupar menos del 2% del suelo, las ciudades reúnen hoy a 3/4 partes de la población norteamericana. sí. No entiendo, ¿por qué dice el 2% del suelo? Digamos, de todo el territorio de los Estados Unidos, Sí. solamente el 2% está cubierto, digamos, por ciudades. Ah, mira. Ahora sí. Pero, No lo había pensado de esa forma, sí. pero vos ahí decías que era 3/4 de la población vivía en ciudades, no, o 2/3. Dice, pese a ocupar el 2% del suelo, las ciudades reúnen hoy a 3/4 partes de la población norteamericana. En tanto, las áreas rurales han sido también profundamente transformadas por el propio impacto de la urbanización. Eso significa que de cada 4 norteamericanos, 3 viven en ciudades. Que incluso hasta, porque uno dice, bueno, de cada 4, 3 significa el 75%. Bueno, Sí. Probablemente ahí el texto haya hecho algún tipo de, digamos, de analogía en donde toma solamente grandes ciudades. Está bien. Entonces, si uno en realidad considera ciudades en términos generales como agrupamiento de población superior a más o menos 10, 20.000 habitantes, sea más de 3/4 de población, porque es más del 75% de la población norteamericana la que vive en ciudades. ¿Se entiende? Sí.
Profesor, lo mismo que pasa acá en Buenos Aires, ¿puede ser? Exactamente lo mismo. Bueno, el AMBA, así que tanto se escucha hablar y qué sé yo, concentra prácticamente el 40%, o sea, el 40% de la población del país, una única ciudad. Si consideramos el AMBA como una ciudad, ¿sí? O sea, tomemos Buenos Aires con todos los partidos, es una sola ciudad. Somos 17 millones en un país de 40. Claro. No somos la mitad, pero estamos ahí, que somos el 30 y pico, 40%. ¿Sí? No soy muy rápido con el número, pero, o sea, el 40% en una única ciudad, que a nosotros nos puede parecer muy grande si voy de una punta a la otra, pero en los 3 millones de kilómetros cuadrados de la República Argentina, el AMBA, ahora no lo tengo exacto el número, pero no es más del 3%. ¿Sí? Sí, entiendo. La diferencia, por así decirlo, con respecto a, si tomamos como ejemplo, nos tomamos como caso nosotros, la diferencia con respecto a los Estados Unidos es que los Estados Unidos tienen una distribución, ahí sí un poco más homogénea. O sea, ellos no tienen una única ciudad importante, por así decirlo. Bien. No. Tienen varias ciudades, cuando me refiero a importantes me refiero a cantidad de habitantes y también a influencia, ¿sí? que juegan a nivel internacional y también a nivel propio de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tienen su ciudad capital, que bueno, por ser justamente ciudad capital, es una ciudad administrativamente importante, pero poblacionalmente importante es mucho más Los Ángeles o Nueva York, por ejemplo. Y las tres se encuentran en áreas, esperen que me quiero ir a algún mapa, ¿sí? Acá no sé si se alcanza, no aparece la ciudad, pero yo quiero por lo menos con el cursor. Nueva York lo tendríamos en esta zona, la tenemos en esta zona, ¿sí? Washington lo tenemos mucho más acá. Bien. Y Los Ángeles la tenemos por acá. Y esas son las tres grandes ciudades de los Estados Unidos. Y en realidad están bastante dispersas. En la Argentina, ¿qué tenemos? Una única gran ciudad, con 17 millones de habitantes, que es el AMBA, y la que le sigue recién es Rosario, con Gran Rosario, que tiene 2 millones. O sea, ven que entre el primero y el segundo, en la Argentina hay una diferencia, no es que de 17 pasamos, bueno, la otra tiene 10, y después tiene 8, y tiene 5 millones. O sea, pasamos de Rosario y Córdoba, que cada una tiene 1 millón y pico, apenas 2 millones, a 17 millones. O sea, la primera es primera, pero por mucho. En el caso de los Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles están las dos prácticamente ahí, entre 15 y 20 millones, cualquiera de las dos. ¿Bien? Y después hay otras enormes, grandes, no sé, tenemos Dallas, por ejemplo, acá en el centro-sur de los Estados Unidos. ¿Bien? Está la ciudad de Detroit, Chicago, entonces tienen una distribución de población un poquito más equitativa. No hay una única gran ciudad, sino que hay un conjunto, uno puede decir, de 5, 8 grandes ciudades, donde hay una destacada, que es la ciudad de Nueva York, pero hay otro sinnúmero de ciudades también importantes. Washington, Los Ángeles, Chicago, Detroit, ¿bien? San Francisco, Houston. ¿Cómo se fue dando la ocupación del espacio? En base, primero, a la ocupación de las costas, ¿sí? O sea, lo que sean nuestros laterales, por así decirlo, ¿bien? Costas que se vieron ocupadas por la colonización europea, primero holandesa, francesa, primero española, ¿sí? En la zona de la Florida, y luego holandesa, francesa y británica, ¿bien? Esas colonias, ustedes saben que el nombre colonia justamente deriva, bueno, del primer europeo que teóricamente llega a América, que es Cristóbal Colón, que establece justamente colonias. Y en teoría sí. ¿Sí? Que son, Mira digamos, cómo comparten pantalla. que son ciudades. Eso es lo que el profesor, desde la computadora del profesor. Apaguen el micro un segundito. Decía, los Estados Unidos se crean en torno a un conjunto de colonias británicas, holandesas y francesas, ¿bien? Que son trasplantes de población británica, francesa y holandesa que pasan a vivir en esas nacientes colonias. Vieron que la bandera de los Estados Unidos tiene estrellas y cada estrella representa uno de los estados. Bien. La primera bandera de los Estados Unidos eran estrellas, pero un círculo de estrellas. Bien. Eran 13 estrellas, la primera bandera de los Estados Unidos. Esa bandera, ¿por qué tenía 13 estrellas? Porque eran primeros 13 estados. No sé si acá se alcanza a ver, dice territorio de las 13 colonias originales. Territorio de las 13 estados originales. ¿Por qué? Porque justamente
los que se independizan del Reino Unido, en 1776, que es la fecha de independencia de los Estados Unidos, justamente eran 13 colonias, que pasaron a ser después 13 estados, ¿bien? Que son estos que tenemos justamente en esta zona, que es la zona, digamos, original de los Estados Unidos. Luego, por medio de distintos conflictos bélicos, o sea, la toma del territorio por medio de las armas, o sea, una guerra, o bien por medio de la compra, los Estados Unidos fueron adquiriendo otros territorios. Fíjense toda esta zona que tenemos en azul, o celeste acá en el centro, que es prácticamente un tercio del país, más o menos. Esto fue comprado a Francia. O sea, fíjense que es un tercio del país que fue adquirido por vía de una transacción económica. ¿Sí? Ahí, no sé si se alcanza a ver, dice Louisiana Purchase. O sea, Luisiana es como se llamaba esta zona, la zona de la Luisiana, que en la actualidad es un estado. Este estado que tenemos acá es el estado de Luisiana. ¿Bien? Está la ciudad de Nueva Orleans, por ejemplo. Bueno, no sé si esos nombres, capaz que Orleans, esto de Luisiana, capaz que advierte, digamos, una cierta influencia francesa. Justamente era la Luisiana, porque era el nombre, digamos, en conmemoración del rey Luis XIV, ¿sí? Del rey francés. Bueno, esta Luisiana francesa, pero fíjense, o sea, es prácticamente el territorio de la República Argentina. Es un tercio de los Estados Unidos, fue vendido por Napoleón a los Estados Unidos. Bien. Luego tenemos acá, bueno, por ejemplo, la zona de la Florida, que fue cedido por España, Texas, que fue anexado después de una guerra con México, la zona de California, Nevada, Arizona, también fue cedida. O sea, acá dice cedido por México, pero no es cedido de tipo, bueno, te lo doy porque me gusta la Coca-Cola y más. O sea, claro, hubo una guerra en la cual los Estados Unidos obviamente ocuparon todo esto, llegaron hasta México DF y, digamos, diplomáticamente acercar un papel donde dice Texas, California, firme o le destruyo el país. Bien, o sea, a los mexicanos no les quedó desgraciadamente más remedio. El Álamo. Claro, y acá en el norte hay una zona que estaría fuera del mapa, que es Alaska, que dice comprado a Rusia en fines de 1800 también. ¿Sí? Y así fue como un poco se conforma el territorio de los Estados Unidos. Acá hay un diagrama, a ver si lo puedo poner, bueno, igual yo creo que lo deben haber Profesor, podido. disculpe, y Puerto Rico, que ahora vi más o menos, sí, fijándome, investigando, que sería otra colonia de los Estados Unidos. Puerto Rico vendría a ser como una colonia, ellos le llaman Estado asociado, ¿bien? Que sería el intermedio perdón, sería el intermedio entre un Estado, vamos a decir, común y corriente y un país independiente. O sea, Puerto Rico cuenta con autoridades propias, pero depende en lo que hace a su defensa exterior de los Estados Unidos. Muy bien. Incluso los propios habitantes de Puerto Rico, en realidad ellos reclaman, ¿sí?, la independencia frente a los Estados Unidos. O sea, hay un movimiento independentista en Puerto Rico. Podría ser categorizado, sí, prácticamente como una colonia. ¿Bien? De hecho, para poder... Sí, perdón. No, iba a decir que para poder ingresar a Puerto Rico te necesitas visa norteamericana. Claro. En lo que hace a la defensa y a las relaciones exteriores, Puerto Rico no cuenta con autonomía. Básicamente, uno ve un territorio en el mapa, ¿sí? O un país, o lo que uno llama país, ¿bien? La zona que se les ocurra. Y dice, bueno, ¿cómo sé que esto es un país o no es un país? ¿O cómo sé si es dependiente o no? Pongamos un caso bien cercano a nosotros y bien, digamos, bien molesto, por así decirlo. Islas Malvinas. ¿Cuenta con su propia moneda? ¿Cuenta con sus propias fuerzas armadas? No. Entonces no es un país independiente. Es una zona que depende de otro país. En este caso, el Reino Unido. Sí, cuenta con sus propias autoridades. Está bien, hablan inglés, pero pongamos que mañana ellos quieran hablar, no sé, el idioma que se les ocurra, probablemente no van a tener problema. Digo, tienen una capacidad de autogobernarse. Pero en la relación no existe el embajador de las Islas Malvinas. Existe el embajador del Reino Unido, que está en la Argentina. ¿Se entiende? O sea, no manejan sus relaciones internacionales, no manejan su defensa y no controlan su moneda, que son los aspectos básicos que uno toma para decir, ¿este territorio es un país independiente o no lo es? Bien. En el caso de Puerto Rico ocurre exactamente lo mismo.
Bien. No controla la moneda, ¿qué más dijo? Control de moneda, relaciones exteriores y defensa, o sea, ejército propio. Bien. En Puerto Rico, digo, panorama, profe, estamos en el horno, porque de soberanía en este momento de eso en Argentina, nada, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué panorama? Porque si hablamos de soberanía en esos tres aspectos, en Argentina, nada en este momento. Por lo menos la moneda no. Y bueno, es complejo el asunto. ¿Y te parece que la defensa tenemos sí? el ejército que nos defienda, si no nos pueden ni cuidar la frontera. Es complejo el asunto, es complejo. Sí. O sea, normalmente son los componentes de la política. Claro, sí, básicos que se toman como para decir, bueno, esto es un país, digamos, independiente o no, o sea, tiene que tener un control efectivo del territorio. Control efectivo del territorio no significa que haya una persona que te pegue un palazo en la cabeza o que te fusile porque no cumplís una ley. Digo, puede llegar a darse en un caso muy extremo, pero control efectivo del territorio significa que, digamos, que tenés una red, que tu Estado tiene una red en la cual puede concretar las decisiones, ¿bien? Quiero decir, pongamos que mañana, no sé, salga una ley que dice, bueno, en la provincia de Formosa, qué sé yo, se van a construir 10 escuelas. Bueno, y si se construyen es porque el Estado llegó de alguna manera, ¿bien? Entonces, bueno, hay un ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Digo, en ese ejemplo, así capaz que tonto que estoy dando. Pero normalmente son los aspectos que se toman en cuenta como para considerar cuál es la fuerza que tiene el Estado, por lo menos dentro de sus fronteras formales, ¿bien? Después, si el ejercicio de esa soberanía, digamos, escapa a las fronteras, es lo que transforma a ese país en un país potencia, o lo que lo permitiría transformar en un país potencia, ¿sí? Bueno, ahí salgo de la animación. Bien. Vamos rápidamente a las cuestiones de carácter económico. Aspecto sumamente importante para tener en cuenta, los Estados Unidos, al igual que su madre patria, que fue, el Reino Unido, fue uno de los primeros países en comenzar un proceso de industrialización acelerada, sobre todo después de la independencia, o sea, en 1776, pero más fuertemente, sobre todo, después de la Guerra Civil. ¿Sí? La Guerra Civil estadounidense fue a la década de 1860, si no me falla ahora el año es 1861-1865, me puedo estar equivocando, pero es más o menos por ahí. Y justamente esa guerra civil estadounidense, bien, que fue un conflicto entre el norte y el sur de los Estados Unidos, fue un conflicto entre los estados del norte de los Estados Unidos, ya se encontraba independizado los Estados Unidos, bien, ya había pasado 90 años. Pero existió un conflicto interno importante vinculado a qué proyecto de país futuro se iban a dar los Estados Unidos. Iban a ser los Estados Unidos un país agrícola dependiente de las plantaciones de algodón para ese algodón exportarlo al Reino Unido para la producción de textil, y ese algodón, en esos cultivos de algodón iban a trabajar los esclavos africanos que iban llevados evidentemente por la fuerza a los Estados Unidos. ¿Era ese el proyecto del país? ¿O el proyecto del país era transformarse en la fábrica del mundo? Bien. Eso fue lo que estaba en guerra en la guerra civil. Bien. ¿Quién gana esa guerra civil? O sea, ¿cuál de esos dos bandos gana la guerra civil? El segundo. El segundo, efectivamente. Está claro, porque si no, no serían justamente lo que son hoy en día. Hubiesen sido unos esclavistas como eran en su momento. Exactamente. Igual seguimos siendo esclavos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué digamos, los estados de la Confederación, o sea, por qué los estados del norte, mejor dicho, o sea, los estados industriales, vamos a decir, por qué eran estados abolicionistas? O sea, estados que justamente promovían la abolición de la esclavitud. Hago la pregunta y alguien que me responda y diga cualquier cosa. O sea, ¿por qué los estados del norte preferían que la población africana no sea esclava? Los del sur querían tenerlos como esclavos porque evidentemente lo necesitaban para trabajar 20 horas por día cosechando el algodón. Está claro eso. Bien. ¿Por qué los del norte no querían tener esclavos? ¿O preferían no tener esclavos? Digan cualquier cosa.
uno de los factores podría ser las enfermedades, porque ya que trabajan en situaciones muy malas, quiero creer eso. Podría haber sido, a ver qué más. Yo creo Quizás que porque no eran... por los votos para que puedan votar ellos. Algunos dicen ahí como estrategia electoral para que los puedan votar, puede ser. O sea, en realidad lo que planteaban en la Constitución, como el espíritu que se movía también acá en Argentina en su momento, en 1810, de abolir lo que es la dependencia de las monarquías y de las esclavitudes en general. Eso es lo que se manejaba, que es lo mismo que se manejó en la independencia de 1816 acá. Eso, O sea, la Asamblea del año 13. Y la Asamblea del año 13, que era lo mismo que se buscaba desde la creación del norte, digamos, ¿no? bien, sí, o sea, sí, efectivamente, en parte, tanto el proceso independentista norteamericano como el que se dio en el resto de Latinoamérica tuvo muchos puntos en común, digo, sus constituciones originalmente eran, y de hecho lo son, hasta muy, muy similares. Una diferencia, que ahora me acuerdo un profesor en la facultad siempre nos recordaba, vieron que las constituciones, la argentina, la norteamericana, cualquiera tienen un preámbulo, o sea, arrancan como con un párrafo y después dice artículo 1, 2, 3. El preámbulo de la constitución nuestra comienza diciendo: nos, los representantes del pueblo argentino, reunidos en Congreso, ¿sí?, para asegurar los beneficios de la bla, 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 bla. Bien. Arranca diciendo nos, o sea, nosotros, los representantes del pueblo. Bien. Digo, si alguien quiere, después lo busca y van a ver que es así. La Constitución norteamericana no arranca diciendo eso. Arranca diciendo nosotros, el pueblo. Dice we the people, nosotros el pueblo. O sea, hay una importante y sutil diferencia. Bien, no representantes del pueblo. O sea, somos el pueblo acá mismo. Bien, una importante diferencia. ¿Por qué empezó a correr de vuelta el tiempo este de los 10 minutos? Bien, nos volvemos a conectar una vez más y ya igualmente corto por tampoco nos vamos a perder la cena hoy. Ahí alguien había dicho, ¿sí? Bueno, la población negra para, digamos, tomarla como potenciales votantes. Podría haber sido, ¿sí? Podría haber sido. Ahora igualmente voy a decir por qué capaz que no tanto. Primero, en los Estados Unidos el sistema electoral exige, incluso hoy en día, que para votar, ahora a fin de año, no sé si en noviembre, me parece que hay elecciones de vuelta presidenciales, para votar, ¿cómo cualquiera de nosotros, el año pasado, fuimos a votar? O digo, muchos de acá, supongo habremos ido. ¿Cómo hace uno para ir a votar? O sea, uno ya está inscrito en una lista, en el padrón electoral. Lo consulta por internet o lo ve en la escuela ese día, sabe qué mesa vota, en qué escuela, sufraga y se va a la casa. Fin. No hace uno un trámite especial para votar. No es algo que haya algún problema del domicilio, pero ya estás en el padrón automáticamente. ¿O no es así? Es así. En los Estados Unidos no es así. En los Estados Unidos, para cada elección, el ciudadano, la persona, se tiene que ir a anotar. Tiene que ir a hacer un trámite. ¿Bien? Entonces, ¿eso a quién perjudica? Bueno, justamente a los sectores de población que viven en ámbitos rurales, que cuentan con menor capacidad o calidad en su educación, que quizás sobre todo justamente la población afroamericana, que no está anotada permanentemente, ni tampoco permanentemente vaya a hacer la fila y el trámite para inscribirse. Como no es obligatorio, no lo... Además, como no es obligatorio, claro. Bien, entonces... El voto es representativo, como dice. La Constitución dice una cosa y tiene un colegio electoral como teníamos nosotros anterior a la Constitución del 94. Exactamente, exactamente. Porque el norte, entonces, industrialista, que buscaba la promoción de los Estados Unidos como potencia industrial, quería la liberación de los esclavos, porque ganaba mano de obra barata, y mano de obra barata y que después pueda consumir. O sea, ese era el objetivo por el cual promovían la liberación, no por una cuestión humanitaria de, los negritos de África no tienen por qué ser esclavos. Sí, o sea, probablemente haya habido norteamericanos que hayan tenido esa mentalidad, digo, humanista, me parece perfecto. Pero la real realidad va por otro carril, y la real realidad indica que la libertad de los esclavos se daba en la medida en la cual se incorporaban, primero como soldados
al ejército de la Unión, o sea, morían en la primera línea de combate, ¿sí? Por medio de bayonetazos, imaginen un conflicto en 1860, ¿bien? Una vez que esa población había sobrevivido a ese conflicto bélico, se incorporaban como mano de obra barata. ¿A dónde? A las clásicas marcas norteamericanas, General Motors, Ford Motor Company, General Electric, ¿bien? ¿Qué es lo que permitieron? Justamente transformarse, y en el reemplazo del Reino Unido, en la factoría del mundo, o sea, en el país más poderoso en producción industrial de su época, e inclusive prácticamente hasta la actualidad. Acá hay un concepto, creo que en el texto que les dejé, creo que aparecía, no, perdón, aparece, ¿bien? Que es esto de concentración horizontal y vertical y horizontal de empresas. ¿Qué significa esto? Esto da como resultado la conformación de lo que nosotros hoy entendemos, por ejemplo, por empresas transnacionales. ¿Qué son las empresas transnacionales? ¿Qué es la concentración vertical y horizontal de empresas? Esto, ustedes imaginen, cuando hablamos de concentración vertical y horizontal, un organigrama, ¿sí? Vieron una serie de recuadros de como ravioles unidos por líneas, por flechas, ¿bien? Por ejemplo, una organización de una empresa, ¿bien? Donde hay un gerente, un presidente, un gerente general, gerente, no sé, de finanzas, gerente de producción, recursos humanos, los jefes de cada sección, los operarios, bien. La concentración vertical y horizontal de empresas significa una concentración justamente en el sentido horizontal y en el sentido vertical. ¿Qué significa esto en castellano? Que una misma empresa logra controlar toda la cadena de producción completa de un bien o servicio. El ejemplo clásico en esto, y que siempre doy en clase, y si alguien cursó esta materia conmigo le pido disculpas, es por ejemplo la marca Coca-Cola. Coca-Cola no solo fabrica con las variedades que hay, Sprite y qué sé yo, todos los sabores, sino que Coca-Cola fabrica su propia materia prima, que es el azúcar para hacer que la coca sea dulce. No le compre el azúcar a, no sé, un ingenio azucarero en Tucumán. Va al ingenio azucarero y le dice, ¿cuánto vale el ingenio azucarero? Con la gente adentro, con la tierra, dámelo todo, o sea, yo lo compro, no hay problema. O sea, no me competís en precio, en si me vendés el azúcar a mí, Coca-Cola, o si la pones en una bolsita de kilo y la vendés en el supermercado. Yo compro la producción, o sea, la caña de azúcar esa no va a ser para azúcar de consumo humano, va a ser para que yo haga Coca-Cola. ¿Se va comprendiendo? Va a la fábrica de, por así decirlo, ¿no? No sé, a la fábrica de botellas de plástico y de vidrio, y no le dice, necesito 1 millón de botellas por mes. Dice, ¿cuánto vale la máquina, la fábrica, los empleados? Vos, gerente, vení acá, porque hay un alto índice de productividad, te voy a dejar. No, pero mire que nosotros también vendemos botellita para Pepsi. No, pero Pepsi no, vamos a vender botellita nosotros. O sea, nosotros va a trabajar para... Y la fábrica no va a tener el nombre Coca-Cola, la fábrica va a ser botella de vidrio, no sé, el nombre que se les ocurra. Pero ese eslabón de la cadena de producción está incorporado dentro de una marca, o dentro de una gran empresa, que es de Coca-Cola Company, con sede en Atlanta. ¿Cuál es el bien que produce el Coca-Cola Company? El producto alimenticio, la Coca-Cola. No nos vende el azúcar, o la botella de plástico, o la botella de vidrio. Porque esos son lo que se llaman proveedores internos de la Coca-Cola. ¿Me van siguiendo? Lo mismo hacía la gran automotriz norteamericana del siglo XX, que fue Ford. ¿Sí? Ford, Henry Ford, o sea, el fundador, el creador de la marca, del porqué del auto, tenía, y lo tiene todavía la fábrica Ford, plantaciones de caucho en el Amazonas brasilero. ¿Para qué? Para la producción más económica posible del neumático, o sea, las ruedas de los autos. O sea, no salían a comprarle a ver quién me vende más barato, quién me vende más caro, si me quiere vender, si la competencia me gana y le ofrece un mejor precio. No, me compro todas las hectáreas de caucho del Amazonas brasilero, instalo ahí una factoría de caucho y logro tener un costo más bajo que mis competidores, porque mis competidores, cuando se aviven de mi estrategia, yo ya los voy a haber comprado. O sea, yo ya le gané al competidor. ¿Bien? Eso es concentración vertical. Sería el capital más barato. Exactamente. O sea, el bien final, que en Ford es el auto, que en la Coca-Cola es la bebida propiamente dicha, es más barata. ¿Bien? Ahí me tira que está quedando menos de 1 minuto. Voy a acelerar un poquito, ¿bien? Bueno, lo que veíamos del consumo de energía. Esa es la concentración vertical, entonces decías. Claro, la concentración vertical y horizontal de empresas.